Señoras y señores, el doctor Vladimiro Guaros, alto comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, que tiene que ver con los conflictos sociales. ¿Qué tal, Vladimiro? Muy bien, muy bien, buenas Chema. noches, gracias por estar. Escucho menos conflictos últimamente. ¿Es idea mía porque ya no leo prensa sensacionalista o no es idea mía? Eso es lo que está pasando. Hay más capacidades para gestionar los conflictos hoy en día y por lo tanto hay menos convulsión, menos enfrentamiento, que creo es una de las cosas más importantes que hemos desarrollado. Capacidades. El conflicto es indispensable, no es indispensable, es inevitable. Sí, es inherente a la sociedad. Es inherente. Así es. ¿Cómo se hace para que ese conflicto no termine en sangre? Bueno, justamente ahí está la capacidad que debe tener un Estado que cree en la democracia, que apuesta a la democracia, de tener capacidades justamente a través del diálogo y el consenso para solucionarlos. Porque el conflicto lo enfrentas de dos maneras, o lo reprimes o dialogas y consensas para resolver los problemas. Lo que hemos hecho los peruanos durante más o menos 10 años es enfrentar los conflictos y los costos han sido muy altos. Hoy día, la oficina nuestra ha desarrollado capacidades para poder prevenirlos. Hay un gran despliegue para prevenir los conflictos, para anticipar a los conflictos, porque ya sabemos las causas, sabemos cuál es lo que está originando. De lo que has podido ver en estos 17 meses, ¿cuáles son los grandes rubros o temas de conflicto? A ver, son múltiples. Los más importantes tienen que ver en el grueso del manejo de conflictos por la presencia de las industrias extractivas en el país. Okay. Esta presencia que se impone a partir de hace unos 12, 13 años atrás, trajo consigo el reclamo, el rechazo de sectores colindantes a las inversiones. Ese es un principal, diríamos, foco de conflicto. Ya. Hay un segundo que está vinculado también al primero, que tiene que ver con los conflictos por demarcación territorial. Los problemas que surgen entre poblaciones, comunidades, distritos, provincias, hasta regiones. ¿Cuál es la base de eso? ¿Es una base histórica? Sí. ¿Se han peleado los límites distritales? Es una base que tiene que ver con la incapacidad de nuestro Estado de no haber culminado el proceso de demarcación territorial, por ley. Formalización de las propiedades y todo. La gran mayoría de los límites entre los distritos del Perú, así el 92%, no están demarcados por ley. Entonces es un foco permanente de conflicto, más aún cuando en estas fronteras surgen recursos o aparecen recursos que son definitivamente... Que generan riqueza y generan cánones. Intereses y surgen. O sea que este es el segundo rubro, digamos. Es un segundo rubro, sí, muy importante. Muy importante. Que se atiende. Y hay un tercero que tiene que ver con todos los temas que significan los reclamos salariales, las reivindicaciones sociales de sectores en el país diversos. Urbanos, ya. Urbanos. Básicamente urbanos. Porque los otros sectores son más rurales. Son más rurales. Por llamarlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Y últimamente lo que está ocurriendo también es la demanda de la población por la atención del Estado, por servicios. ¿Servicios básicos? Servicios básicos. Salud. Salud, educación, infraestructura, agua, electrificación. Son demandas y la población empieza a protestar frente a estas carencias. En resumen, podemos decir que en el Perú hay una constante que las poblaciones nuestras se expresan, en su gran mayoría, a través del conflicto, para llamar la atención tanto del Estado, como de los sectores o la prensa. Así es. En el tema de la prensa hay todo un tema, porque de alguna manera ciertos medios hemos acostumbrado a la gente a que si no quema llanta, no sales en el noticiero, hermanito. Así es. Y lo saben muy bien, lo saben muy bien. El bloqueo se ha convertido en un arma publicitaria. Así es. Bueno, uno tiene idea, más o menos teórica, yo imagino cuando tú llegaste a esta oficina, tienes una idea de cuáles son los principales conflictos con los que te vas a encontrar. Pero claro, son intuiciones. ¿Cómo hacen ustedes para verificar que efectivamente ahí se puede venir un problema? En estos largos meses, que han sido muy intensos de trabajo para nosotros, hemos desarrollado algunos métodos, algunas estrategias. Hoy día tenemos un programa de alerta y prevención temprana. Ese programa nos permite identificar, detectar en qué escenarios del país se está gestando un conflicto.
Los conflictos tienen todo un proceso de maduración. Al inicio son diferencias, luego controversias que se van agudizando y finalmente devienen en una confrontación, en un conflicto que genera pues violencia y costos sociales. Pero Por lo hay un tanto, tiempo de maduración, hay ¿no es un cierto? tiempo de maduración. Y lo que tenemos que hacer es tener esas capacidades. Hoy tenemos esas capacidades, tenemos un sistema que funciona, yo diría, un 80%. Necesitamos mejorar esto, que permite recoger la información permanente, todos los días. Y eso lo atendemos en forma descentralizada. Tenemos equipos que están atendiendo todas las regiones del país. Todas las regiones del país están en observación de los equipos nuestros. ¿Gente que viaja o gente que vive en el Gente lugar? que vive en el lugar Que y vive en el gente lugar. que viaja Y también. que viaja. Tú estás también. viajando. Sí, yo tengo la responsabilidad de estar definitivamente acompañando todos estos procesos, particularmente en las zonas donde hay mayores dificultades. Vamos para fortalecer la presencia de los equipos nuestros. Y aparte de este sistema, lo que hemos avanzado mucho es en la reconstrucción de confianza con las poblaciones, con las organizaciones que empiezan a gestar un conflicto a través de una demanda. Lo primero que hacemos es entrar en contacto con ellos y dialogar, sentarlos en una mesa y conversar, acoger su demanda y empezar a canalizar. Para poder dialogar, ¿tienen ustedes que ofrecerles algo a ellos? Le ofrecemos, en primer lugar, lo primero que le ofrecemos es que sus demandas van a ser rápidamente atendidas y van a ser definitivamente, van a tener una respuesta del Estado. Ya. La principal demanda es al Estado, a los sectores del Estado. Sí, pues. Y entonces lo que hay que hacer es Claro. movilizar al Estado. El Estado tiene que tener esa capacidad de poder estar presente. La segunda demanda tiene que ver con el sector privado, con las empresas, fundamentalmente, las cuales se han incorporado a este proceso con bastante rapidez y están dando buenos resultados. ¿Habrá sectores del Estado que no los vean ustedes bien? Me pregunto. Estos vienen a ser problema. Déjame trabajar. ¿Por qué este señor tiene que venir trayéndome el punto de vista de los comuneros de la localidad tal que tienen un pleito que viene de la época del virrey Toledo? ¿Hay algo de esto? Sí, por supuesto. Claro En que el hay. aparato del Estado En el tradicional, aparato del digamos, Estado, esto... sí, por supuesto. En el aparato del Estado, tú sabes, conviven sectores muy comprometidos con la sociedad, sectores muy progresistas, pero también hay sectores conservadores. Hay sectores que no creen en el diálogo. No, claro. Hay sectores que creen que conversar y sentar a las partes en una mesa es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Y eso es lamentable, porque en realidad, si uno hace un recuento de estos últimos 17 meses, no hemos tenido ningún conga, ningún espinar, Eso es lo que te ningún comentaba un baguazo. poco, claro. Lo cual demuestra que el camino es correcto. El camino es eso, es tratar de tener capacidades de bajar las tensiones y empezar a reconstruir la confianza. ¿Cuánto cuesta este departamento que tú diriges? Muy poco, muy poco. Nosotros hemos funcionado este año con un monto no superior a 1,5 millones de soles, que es un monto pequeñísimo para lo que genera en el país. Para lo que puede costar un conflicto pequeño, ¿no? Cualquier conflicto pequeño tiene un altísimo costo. La paralización de un proyecto de inversión cualquiera en el país son miles, por no decir millones de dólares por día que se Claro, pierden. por día, pues. Entonces, la inversión es pequeña, pero fundamentalmente el Estado está acercándose cada vez más a Haciendo una atender esto. operación de costo-beneficio vale la pena, ¿no? Sin duda. Es muy importante esto que se vea. Y yo creo que ya los sectores del Estado que manejan los recursos se dan cuenta de que esto es muy importante y hay que apostar a ello. En este momento lo que estamos haciendo nosotros es trabajar ya un fortalecimiento mayor de todo un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos. Creo que el Perú necesita una institucionalidad mayor para acompañar este proceso que estamos viviendo. Hay desarrollo, hay crecimiento, hay progreso, y esto tiene que ir acompañado de una prevención de conflictos. Este sistema que ustedes están preparando, ¿están haciendo un proyecto? Es un proyecto de ley que hemos ley, ¿no? trabajado, que está en discusión en el Ejecutivo. La PCM está conversando con los sectores. Esto significa articular al gobierno nacional, a las regiones, a las provincias, inclusive a los distritos, en una política de prevención, donde todo el sistema del Estado debe estar alerta y debe prevenir los conflictos en el marco del proceso democrático que vimos, o sea, dialogando. ¿Qué podría ocurrir en los próximos meses? Bueno, este es un año que nosotros prevemos va a ser complejo para el país, es un año electoral.
y es un año en el cual por lo menos 3 aspectos vemos nosotros que van a ser tomadas o asumidas como bandera de lucha de muchos candidatos. En primer lugar, el tema del canon, ¿no? El tema del canon ya estamos observando, empieza a constituirse una bandera de algunos sectores que quieren posesionar su plataforma alrededor del canon. Otro tema es el tema de la lucha contra la corrupción. Ya hay en este momento tensiones muy fuertes en Puno y en la Amazonía respecto a este tema, hoy mismo. Eso significa que en muchas regiones vamos a tener movilizaciones, protestas contra autoridades, particularmente de los opositores. Esto va a ser una dinámica que tenemos que prepararnos para poder atenderla con oportunidad. Aquí el papel del Jurado Nacional es muy importante. Y el otro tema que seguramente va a motivar también estas tensiones son las que tienen que ver fundamentalmente con los límites fronterizos. Ese es un tema que en elecciones lo sacan permanentemente algunos caudillos provinciales y regionales. Eso hay que tener mucho cuidado y hay que prevenirlo. Es una fuente de conflictos muy importante, que quizás no le damos importancia. No noto que los políticos de alto nivel se refieran mucho a este tema. Deberían, ¿no? Al tema de los conflictos. Sí, digo, al tema de los conflictos por límites. Sí. No se refieren mucho. Por ejemplo, es una tarea del Congreso, que el Congreso debería definitivamente trabajar y proponer normas que ayuden a definitivamente ir solucionando los problemas limítrofes de nuestro país. Este fin de semana, por ejemplo, en Curahuasi, un distrito de Apurímac, 2 comunidades se han enfrentado y hay heridos de bala, ¿no? Por los límites, justamente. ¿Qué te ha enseñado esto a ti como persona en estos 17 meses? Muchísimo. Yo creo que esta es una de las experiencias laborales más interesantes que he tenido en mi vida. Ha permitido, en primer lugar, conocer el país a profundidad, las grandes demandas de la sociedad nuestra, en la zona andina, amazónica, en la costa misma, que tiene que ver con la falta y presencia del Estado, ¿no? La ausencia del Estado, la falta de presencia ha hecho pues de que en muchos casos las grandes inversiones, las grandes empresas asuman este rol, este papel reemplazando al Estado. Y esa es una distorsión que ha devenido en conflictos, en pérdida de desconfianza y muchas veces en violencia. Por eso lo más importante ahora es dinamizar para que el Estado tenga presencia en estas zonas. El Estado debe estar y asumir su rol, un rol que signifique, por un lado, un gran promotor de las inversiones, pero también un gran defensor de los derechos de la gente. La gestión de un alcalde distrital, provincial, es de una lucha permanente con esos comités. Con esos comités. Que se eclipsan un poquito en las elecciones, donde salen los partidos, ¿no? Así es. Con sus logos, con sus... marca el símbolo tal, el símbolo cual. Después que pasan las elecciones, viene el eclipse. Vuelve nuevamente. Bueno, muchas gracias. A ti, Chema, muchísimas gracias. Muy interesante compartir esta experiencia con el público, porque claro, como decíamos un poquito antes, conflictos siempre tiene que haber, porque los conflictos y la vida social son casi la misma cosa. El asunto es cómo se puede canalizar, cómo se puede manejar, cómo se puede sacar cosas creativas e impedir sobre todo que la sangre llegue al río, nada menos. ¿Cuánto cuesta la vida humana en el Perú? Ese siempre. Todo lo que se invierte en prevenir conflictos será poco.